Capítulo 16. La crisis en México. La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México. En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés, sin ningún fundamento legal, se autonombró alcalde y jefe del ejército invasor. Décadas después, uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se realizó de manera irregular, porque antes de la distribución faltaba la tercia parte de ello que lo tomaban y escondían, así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía, y que se iba menoscabando. Luego de esos moches iniciales, cuando llegó la hora de repartir el botín, Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo, y los soldados recibieron unas cuentas que no valían más de 100 pesos. Durante la colonia, en un informe de 1628, se afirma que el virrey, marqués de Gelbes, Diego Carrillo de Mendoza, había sido despojado de su cargo por procurar poner orden y evitar que se evadieran de la mina de Zacatecas 170,000 pesos en perjuicio de la hacienda real. Este proceder lo enemistó con el arzobispo Juan Pérez de la Serna y con el presidente del Tribunal de la Audiencia de México, a quienes, además, se les acusaba de monopolizar la producción de maíz y trigo. El enfrentamiento escaló porque el virrey mandó a aprender al obispo. Los seguidores del jerarca eclesiástico se sublevaron y el zafarrancho terminó con un saldo de 70 muertos, el incendio de Palacio Nacional y la excomunión y expulsión del virrey. Por su parte, el arzobispo resultó exonerado y triunfante. El gran escritor mexicano Fernando Benítez hace referencia a un fraude cometido por el virrey José de Iturrigaray, quien en la cabecera de su cama guardaba celosamente 7,383 onzas de oro, y en un baúl otras monedas y joyas, además de 4 escrituras a nombre de sus hijos, por 100,000 pesos cada una, compuestas de capitales a crédito con cargo al Tribunal de Minería, más otra escritura de 12,000 y talegas de dinero que sumaban 36,110 pesos, producto de cohechos y desfalcos. Este tesoro, que solo incluía lo oculto en sus aposentos, fue descubierto cuando cayó como virrey, casi al iniciar el siglo XIX. Después de la independencia, la honestidad fue escasa en los asuntos públicos del país. Está documentado que esta virtud imperó durante el periodo de la República Restaurada, de 1867 a 1876, en los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, periodo marcado por la abnegación de los liberales que lucharon en la Guerra de Reforma y durante la Intervención Francesa. Estos personajes surcían sus propios uniformes y eran incapaces de entregar malas cuentas. El héroe de los tabasqueños, Gregorio Méndez Magaña, quien había sido comerciante y encabezó la lucha contra los franceses, fue gobernador del estado y, cuando murió, sus familiares no tenían ni para su entierro. Por su parte, Vicente Riva Palacio abandonó el ejército y se retiró a la vida privada, básicamente a escribir. Y poco después se entrevistó con el presidente Benito Juárez, y el benemérito le reconoció que la nación le debía por no haber cobrado sus haberes del coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra. La respuesta de Rivapalacio fue: señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. En el Porfiriato 1836-1911, la corrupción llegó para quedarse e imperó como práctica regular en el poder público hasta el triunfo de nuestro movimiento. Desde los inicios de la dictadura de Porfirio Díaz empezaron a realizarse jugosos negocios privados al amparo del poder público. En aquellos tiempos, en los corrillos de las oficinas públicas, las cámaras legislativas y los salones de fiestas de la aristocracia, las pláticas versaban sobre ferrocarriles, telégrafos aéreos y submarinos, minas y bancos. Las palabras o los términos económicos más escuchados eran subvención, bonos, concesiones, intereses, colonización, deuda, compañía, acciones. Se vivía en la época de los grandes negocios. Tan es así que en mayo de 1881 se llevó a cabo uno de esos acuerdos que podría ser considerado como el precursor de las prácticas del influyentismo y de la corrupción política del reciente periodo neoliberal. El secretario de Hacienda, Francisco de Landero y Cos,
Vendió a Ramón Guzmán, a Sebastián Camacho y a Félix Cuevas 36,000 acciones del ferrocarril mexicano, que eran propiedad del gobierno y poseía la línea de México a Veracruz, inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. El Congreso aprobó de inmediato la operación, pese a que fue realizada en franca violación a la ley, que ordenaba que las transacciones de esa naturaleza debían someterse a subasta pública. Además, la compraventa fue un fraude en perjuicio del erario, pues el gobierno aceptó que le pagaran por cada una de las acciones de la empresa 12 libras esterlinas, cuando ese mismo día se cotizaban en 16 en la Bolsa de Londres y la tendencia iba al alza. 6 meses después de la transacción, Ramón Guzmán, uno de los compradores, habría de firmar como testigo en la boda de Carmen Romero Rubio con Porfirio Díaz. El polémico historiador Francisco Bulnes, siempre colaborador del Porfiriato, asegura que en 1908, cuando el gobierno compró acciones a empresas extranjeras para crear los ferrocarriles nacionales de México, Julio Limantur, hermano del secretario de Hacienda, contó con información privilegiada y, con un crédito del Banco Nacional, adquirió anticipadamente en el mercado de Nueva York acciones que circulaban a bajo precio para después venderlas a precio elevado al gobierno mexicano, representado por el hermano del fervoroso especulador. Los negocios de este tipo siguieron realizándose a lo largo de la dictadura de Díaz y no desaparecieron en la época de los gobiernos posrevolucionarios, con excepción del breve mandato de Francisco I. Madero. El principal distintivo de los procesos de privatización de bancos y empresas públicas durante el periodo neoliberal o neoporfirista que concluyó recientemente. A pesar de su profundidad, la Revolución Mexicana no pudo arrancar de raíz el mal de la corrupción en México. En 1916, el general Francisco J. Mujica, desde Tabasco, donde gobernaba, le pedía a Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán: moralíceme, señor general, y denunciaba a las funestas camarillas que obtenían contratos cultivando la amistad de los hombres del jefe Carranza. En 1923, en los tiempos de los popularizados como cañonazos obregonistas de 50,000 pesos, un revolucionario dijo que de los 28 gobernadores que tenía México, solo 2 eran honestos, y razonaba de la siguiente manera: lo mejor que puede esperarse en general no es un gobernador que no se enriquezca con el puesto, pues casi todos lo hacen, sino uno que mientras roba haga algo por su estado. La mayoría toma todo lo que puede y no deja nada. Según el historiador John W. F. Dulles, quien así comienza su libro Ayer en México, Obregón solía narrar que cuando perdió un brazo en la batalla de Celaya enfrentando a las tropas de Francisco Villa, sus hombres buscaban y buscaban la extremidad sin encontrarla, hasta que un amigo íntimo que lo conocía perfectamente sacó del bolsillo una reluciente pieza de oro, una moneda denominada azteca, y en cuanto la alzó y la mostró a los demás, todos presenciaron un milagro. El brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que había levantado la azteca. Se extendió y lo cogió cariñosamente entre los dedos. Fue la única manera de hacer que apareciera mi brazo perdido. La corrupción en México durante la época posrevolucionaria puede resumirse con los testimonios de algunas personalidades de inobjetable integridad. Por ejemplo, en 1943, don Jesús Silva Gerso sostuvo que la política era la profesión más sencilla y más lucrativa de México. La inmoralidad es de lo más alarmante en la administración pública federal. En los estados y municipios, la gangrena se ha extendido. No sabemos si de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Son muchos los funcionarios gubernamentales que han hecho su fortuna en unos cuantos meses sin perder públicamente su respetabilidad. Y este es el mayor de los males. Sobre el mismo tema, 3 años después, don Daniel Cosillo Villegas, en un extraordinario ensayo sobre la crisis de México, afirmó: ha sido la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios, más que ninguna otra, la causa que tronchó la vida de la Revolución Mexicana. He hablado muchas veces del ensayo La crisis de México, escrito por don Daniel en 1946, porque desde entonces avisora la decadencia del régimen posrevolucionario. Por cierto, este escrito no ha sido valorado por los discípulos del autor. Lo han leído, pero no lo han comprendido.
En una ocasión, Enrique Krause, dominado más por su vertiente de empresario editorial que por la de historiador, afirmó que yo era mesiánico porque hablé de la necesidad de purificar la vida pública. Le tuve que citar el pasaje de don Daniel, su maestro, quien sostenía que ante una general corrupción administrativa ostentosa y agravante, cobijada siempre bajo un manto de impunidad, la aspiración única de México es la renovación tajante, la verdadera purificación que sólo quedará satisfecha con el fuego que arrase hasta la tierra misma en que creció tanto mal. Este enfoque, ver la crisis de México como resultado de la corrupción que imperaba, siempre fue desdeñado por la intelectualidad conservadora y por los fifís de nuestros tiempos, quien nos acusan de simplistas cuando proponemos eliminar la corrupción para lograr el renacimiento de México. Y no, no es simplismo. Ese es en realidad el meollo del asunto. Regresando a don Daniel, agrego la conclusión visionaria y certera a la que llegaba hace 77 años. ¿Qué remedio puede tener entonces la crisis de México? Se dijo desde un principio que la crisis era grave. Por una parte, la cauda de la revolución ha dejado ya de inspirar la fe que toda carta de navegación da para mantener en su puesto al piloto. A ese debe añadirse, a eso debe añadirse que los hombres de la revolución han agotado su autoridad moral y política. Por otra parte, no es claro el fundamento en que podría fincarse la esperanza de que la redención venga de las derechas, por los intereses que representan, por su espíritu antipopular y su impreparación. El único rayo de esperanza, bien pálido y distante, por cierto, es que de la propia revolución salga una reafirmación de principios y una depuración de hombres. Quizás no valga la pena especular sobre milagros, pero al menos me gustaría ser bien entendido. Reafirmar quiere decir afirmar de nuevo, y depurar querría decir usar solo de los hombres puros o limpios. Si no se reafirman los principios, sino que simplemente se los escamotea, si no se depuran los hombres, sino que simplemente se les adorna con ropitas domingueras o títulos de abogados, entonces no habrá en México autorregeneración y en consecuencia la regeneración vendrá de fuera y el país perderá mucho de su existencia nacional y a un plazo no muy largo. Fin de cita. En 1953, el expresidente Emilio Portes Gil admitió públicamente que la corrupción administrativa había producido un clima de virtual asfixia y que la política había degenerado hasta llegar a ser una industria de las más lucrativas. Silva Herzog dibujó con precisión la ruta de la inmoralidad gubernamental partiendo de una línea oscilante que permanece más o menos estacionaria hasta 1940. Se eleva con lentitud de 1941 a 1946, acelera su ascenso hasta 1952 para iniciar después el descenso a partir de 1953. Otro caso ilustrativo ocurrió en 1947, cuando el gobierno de la República llegó al arreglo para pagar las indemnizaciones a la compañía petrolera inglesa El Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell. En ese entonces se convino en pagarle a esa empresa extranjera $81.250.000, más intereses por sus bienes incautados. Este acuerdo fue abiertamente criticado por don Jesús Silva Herzog, quien había participado como representante del gobierno del general Cárdenas en las negociaciones de este tipo con la empresa estadounidense Sinclair. Silva Herzog sostuvo que el arreglo con el Águila era oneroso para el país. Específicamente decía que aceptar pagar los intereses del 18 de marzo de 1938 al 17 de septiembre de 1948 equivalía a reconocer que la culpa de no haber llegado a un arreglo con anterioridad correspondía al gobierno de México y no era a El Águila, como era la verdad. Y de manera contundente agregó: El Águila hizo un gran negocio. Los negociadores mexicanos en esa ocasión fueron demasiado generosos. Creo que la historia será muy severa con ellos. Ella dirá la última palabra. La negociación entre el representante británico Vincent Charles Ealing y Antonio J. Bermúdez, director de Pemex, se llevó a cabo durante 10 días en la casa particular de este último. El acuerdo era mantener todo en estricto secreto
y los resultados solo serían hechos públicos si eran positivos. Pero alguien dentro del mundo petrolero o del gobierno mexicano no resistió la tentación de aprovechar la oportunidad para obtener alguna ganancia y filtró a la prensa británica información sobre el tema, lo cual produjo que las acciones del Águila se fueran al alza en el mercado londinense. Por esta maniobra se denunció que altos funcionarios del régimen, enterados de la inminencia del arreglo, habían realizado un jugoso negocio al comprar antes a precios irrisorios las acciones que luego subieron de valor. Recordemos, en fin, que en los sexenios posteriores al de Adolfo Ruiz Cortines, los gobernantes contribuyeron con su actuación a prostituir el sentido moral y humano de la política mexicana. Pocos de ellos cumplieron con su deber y la mayoría se alejó de la austeridad republicana. Unos se enfermaron de ostentación y derroche, y otros de plano se dedicaron al saqueo del erario para hacerse grandes con la riqueza mala vida. No dejo de recordar como parte de la picaresca o del cinismo político que Gonzalo N. Santos, legendario cacique de San Luis Potosí, escribió en sus memorias que la moral es un árbol que da moras y sirve para una chingada. Por su parte, Carlos Jan González popularizó la frase: un político pobre es un pobre político. Pero, aunque parezca increíble, lo que sucedió en materia de deshonestidad en el periodo neoliberal entre 1983 y 2018 superó por mucho la corrupción precedente. En esos 36 años, el sistema en su conjunto operó para la corrupción. El poder político y el poder económico se alimentaban y nutrían mutuamente y se implantó como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. La corrupción que padecimos en décadas recientes fue indudablemente mayor a cualquier otro tiempo. En la época posrevolucionaria, los gobernantes no se atrevían a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las minas o la industria eléctrica, y mucho menos a tocar el petróleo. En los aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se dedicaron, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos a particulares nacionales y extranjeros. No solo se trató, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder público. La corrupción se convirtió en la principal actividad en el Estado. Un pequeño grupo confiscó todos los poderes y mantuvo secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. El Estado fue tomado y convertido en un mero comité al servicio de una minoría. Reflexionaría León Tolstoy: un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Sin justicia, ¿qué es un Estado sino una cuadrilla de bandidos? El saqueo de México, por más de 3 décadas, se llevó a cabo de manera simultánea a la imposición, en casi todo el mundo, del modelo neoliberal, que consiste, en esencia, en fijar la prosperidad de pocos en el sufrimiento de muchos. Obviamente, esta infamia se envolvió con una tenaz e intensa difusión de dogmas como la supremacía del mercado, la utilización del Estado solo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas y, desde luego, se proclamó que la privatización era la panacea. Para los neoliberales, el nacionalismo económico era anacrónico y la soberanía un concepto caduco frente a la globalidad. Sostenían, con algo parecido al fanatismo, que se debía cobrar menos impuestos a las corporaciones y más a los consumidores, y que lo económico debía predominar en todo momento sobre lo político y lo social. El Estado, a su modo de ver, no tenía que promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso porque, si le iba bien a los de arriba, le iría bien a los de abajo. Se puso de moda el sofisma de que si llovía fuerte arriba, inevitablemente habría de gotear abajo. En México, esta retacería denunciado sin fundamento técnico ni científico, junto con las llamadas reformas estructurales, fue aplicada de manera obsesiva.
Este adoctrinamiento fue usado para llevar a cabo el pillaje más grande que se haya registrado en la historia del país. La política económica de élite comenzó a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid, 1982-1988, y se profundizó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1944. Con este propósito se llevaron a cabo intensas campañas propagandísticas en las que intelectuales y los denominados líderes de opinión repetían como loros falsedades para justificar el bandidaje oficial y el predominio de los intereses económicos de la minoría por encima del bienestar público. En ese tiempo se ajustó el marco jurídico para legalizar el saqueo, que fue encubierto con el eufemismo de desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional. Jacques Rogozinski, quien participó en el equipo que condujo el traslado de bienes públicos a manos de particulares, señalaba: actualmente, el avance en materia de desincorporación es notorio. El Estado ha reducido sus dimensiones considerablemente, pues mientras que en diciembre de 1982 estaba compuesto por 1.155 entidades, en el mes de mayo de 1993 contaba únicamente con 213. Esto significa que de 1983 a 1993 se han desincorporado 977 paraestatales y se encuentran en proceso de liquidación, extinción, fusión, transferencia o venta 51 entidades. Aunque se llevaron a cabo procesos simulados de licitación y supuesta rendición de cuentas, libros blancos, en todos los casos se sabía de antemano quiénes serían los ganadores de las subastas. Es cosa de recordar que Carlos Salinas, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, eran los encargados de aprobar, acomodar y alinear a todos los apuntados que participaran en el reparto de empresas y bancos que hasta entonces pertenecían a la nación. Así, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, fueron rematadas 18 instituciones de crédito. En solo 5 años, del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1993, se enajenaron 251 empresas del sector público, entre ellas Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz y Fertilizantes Mexicanos, además de aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre, fábricas de tractores, de automóviles y motores, de cemento, de tubería y de maquinaria, entre otras. Pero la entrega de bienes públicos a unos cuantos favoritos no se limitó a bancos y empresas paraestatales. También fueron privatizadas tierras, ejidos, los ferrocarriles nacionales, autopistas, puertos y aeropuertos, y se incrementó la participación de negocios de particulares nacionales extranjeros en tareas sustantivas y hasta entonces exclusivas de Petróleos Mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Aquí es conveniente recordar que en la entrega de algunas de estas empresas hay constancias de que los hermanos Salinas recibieron dinero o se convirtieron en accionistas mediante prestanombres. Hace poco le pregunté a uno de los hombres más acaudalados e informados del mundo sobre quién era. Según él, el expresidente vivo más rico de México, y sin pensarlo 2 veces me contestó: Carlos Salinas de Gortari. Entre otras calamidades, este bandidaje oficial fue produciendo una monstruosa desigualdad económica y social. Es cierto que México es una de las naciones con más contrastes del mundo. Se pasa de la opulencia a la pobreza extrema en un abrir y cerrar de ojos. Lo peor es que este mal ha sido endémico. Cuando el barón de Humboldt visitó estas tierras en 1804, sostuvo que era el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de tierra y población? En efecto, mientras el arzobispo de México percibía una renta anual de 130,000 pesos, o el de Valladolid, hoy Morelia, de 100,000 pesos, los sacerdotes como José María Morelos percibían un salario de 100 pesos al mes. Aunque parezca increíble, en tiempos del neoliberalismo la desigualdad se volvió aún más extrema. Una investigación de Gerardo Esquivel
graduado en Economía en Harvard, confirmó que en 2015 10% de los mexicanos concentraba 64.4% del ingreso nacional y 1% acaparaba 21% de la riqueza del país. No obstante, lo más significativo es que la desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista, es decir, se agravó y se hizo más patente con las privatizaciones. Un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas del mundo, solo apareció una familia mexicana, la de los Garza Sada, con $2,000 millones. Pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a este listado 24 mexicanos que poseían en conjunto más de $44,000 millones. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos, propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al cuarto sitio, por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania. El dato más contundente sobre el crecimiento de la desigualdad en el periodo neoliberal o neoporfirista lo aportan los mismos organismos financieros internacionales que promovieron ese modelo. Es pertinente, por ello, reproducir la gráfica con cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que Esquivel presentó en su estudio. Como se puede observar, la desigualdad durante el periodo neoliberal fue mayor a la que existía a principios de 1982 y probablemente superior a la de las épocas anteriores. Pero no se cuenta con registros precisos. Sin embargo, en la gráfica se aprecia con mucha claridad la forma en que se dispara la desigualdad en el sexenio de Salinas, cuando el traslado de bienes públicos a sus socios del llamado Grupo Compacto fue más intenso y descarado. Durante el salinato, el desequilibrio entre ricos y pobres se hizo más patente que nunca, y por ello lo he bautizado como el padre de la desigualdad moderna. Deben tenerse en cuenta que la política salinista continuó durante los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y que el Grupo Compacto original creado por Salinas y que se benefició con el remate de bienes públicos durante su gobierno no solo continuó acumulando riquezas, sino que también fue concentrando poder político hasta llegar a situarse por encima de las instituciones constitucionales. En los hechos, los integrantes de este grupo eran quienes verdaderamente mandaban y decidían sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto Federal Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el gobierno en su conjunto, así como en los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, en la mayoría de las agrupaciones de la llamada sociedad civil y en las organizaciones supuestamente no gubernamentales. Además, ejercieron el control casi total en la mayoría de los medios de comunicación. Claro está que se buscó justificar la operación de despojo con la consabida retórica de promover la inversión local y foránea para reactivar la economía, crear empleos y procurar el bienestar de los mexicanos. Fue la misma mentira del progreso utilizada durante el porfiriato para entregar a particulares nacionales y sobre todo extranjeros las tierras, las aguas, los bosques, las riquezas mineras y el petróleo a costa del sometimiento, la pobreza, la cancelación de las libertades, los derechos políticos y la soberanía. En otras palabras, aun cuando este modelo económico se siguió implementando en otros países con los mismos resultados desastrosos, para nosotros el llamado neoliberalismo no fue más que neoporfirismo. Por eso indigna que los promotores de este retroceso, con la desfachatez que los caracteriza, sostengan hasta la fecha que se trataba de lo nuevo o la modernidad, cuando en realidad se trató de un retroceso hacia una de las épocas más siniestras de la historia de México, en la que se decía: mientras haya mundo, tendremos un número muy reducido de afortunados, en contraposición con la inmensa mayoría, que luchará en vano por alcanzar los favores de la fortuna.
Toda la estrategia neoliberal consistió, en realidad, en regresarnos al pasado para quitarnos el futuro y hasta el derecho a la esperanza. En ese periodo se afectó la movilidad social. Se buscó evitar que los de abajo pudieran ascender a mejores niveles de bienestar mediante el estudio o el trabajo, y se intentó condenar a morir pobre al que nació pobre. Es inocultable que el modelo económico neoliberal, o mejor dicho, la política de pillaje, resultó un rotundo fracaso porque produjo la infelicidad del pueblo y la ruina del país. En vez de avanzar en lo económico, lo social, lo moral y lo político, se retrocedió. Y no habría podido ser de otra forma. El supuesto nuevo paradigma, como le llamaban, fue diseñado con el propósito de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco, que se hacían pasar por hombres de negocios. No hubo políticas públicas pensadas para promover el desarrollo o procurar la justicia. Ni siquiera se intentó atender demandas sociales con fines humanitarios, y para evitar conflictos y violencia, ni hubo el menor interés en gobernar con rectitud y honestidad. El régimen neoliberal se ocupó básicamente de dirigir toda la acción del gobierno hacia una operación de traslado a particulares de bienes del pueblo y de la nación, con el engaño de que ello nos traería prosperidad. Por si estas prácticas privatizadoras no hubieran sido lo suficientemente inmorales, ruinosas e injustas, los gobiernos neoliberales aplicaban, además, medidas fiscales orientadas a beneficiar a unos cuantos causantes por medio de exenciones fiscales, créditos y deducciones injustificadas. Mientras el grueso de la recaudación recaía en las clases medias, en las pequeñas y medianas empresas y en el pueblo en general. Por ejemplo, en los dos últimos sexenios, los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 336.174 millones de pesos, y solo 58 de ellos dejaron de pagar 189.018 millones de pesos. La lista de las corporaciones y los montos no cobrados es la siguiente. Contribuyente, con donaciones superiores a 1.000 millones de pesos. Grupo Televisa, total 10.488. Grupo Banamex, 15.848. Cemex, 12.775. Grupo Carso, 10.292. ICA, 7.827. Grupo Salinas, 7.775. Grupo Inbursa, 7.344. General Motors, 6.232. Grupo Bancomer, 5.279. Alfa SADCB, 4.090. Volkswagen, 4.058. Productos Roche SADCB, 4.005. Grupo Lala, 3.813. Corporación Geo SABDCB, 3.788. Servicios de asesoría y para proyectos SADCB, 3.640. Grupo Ternium, 3.181. Procter & Gamble México, SDRL-DCB, 3.161. Protexa, 3.129. Mexemen Holding SADCB, 2.717. Grupo Noble, 2.591. Trademark Europa SADCB, 2.575. HSBC, 2.302. Copamex, 2.152. Acerus SADCB, 2.118. GES Technologies SDRL-DCB, 2.116. Hewlett Packard México SADRL-DCB, 2.071. Sabritas SDRL-DCB, 2032. De Acero, 1993. Grupo Fármacos Especializados, 1953. LPM SADCB, 1876. Red Azteca Internacional, 1649. Gemalto México SADCB, 1638. Administradora de Valores Integrales SDRL-DCB, 1604. Noble México Limited, 1561. Halliburton, 1534. ArcelorMittal, 1539. Aero California SADCB, 1457.
Banco Mercantil del Norte S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, 1436, Chocolates Turín, 1421, Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B., 1365, Grupo IBM México, 1322, Grupo Cometra, 1316, Controladora Comercial Mexicana S.A.B. de S.B., 1229, AMSA, 1213, Corporación Gouda SADCB 1906, Grupo Comercial Chedraui SAB DCB 1191, Central América Drilling LLC 1190, Grupo Casa Saba SADCB 1179, Fábrica de Jabón La Corona SADCB 1125, Telecomunicaciones Contralora de Servicios SADCB 1119, Conservas La Costeña SADCB 1119, Grupo Palacio de Hierro SAB DCB 1098, Grupo Ford 1080, Grupo GNP 1077, Grupo Posadas SAB DCB 1043, Península Drilling LLC 1040, Nabors Drilling International Limited 1027, Merck Sharp and Dome de México SADCB 1020. Fin de tabla. Otro vil engaño fue la llamada reforma energética, que supuestamente vendría a salvarnos y que en la práctica provocó la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Cuando esa reforma fue aprobada en 2013, se afirmó que se conseguiría inversión extranjera a raudales como nunca. El resultado fue que apenas llegaron 1.428 millones de dólares de capital foráneo, lo que representó 3% de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo, y únicamente 0.9% de la inversión prometida. En los considerandos de la ley aprobadas en ese entonces, se aseguraba que en 2019 se estarían produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo, y la realidad es que en enero de ese año la extracción fue de apenas 1.626.000 barriles por día. Desde la aprobación de la reforma energética hasta el día de hoy, del total de las compañías particulares, nacionales, extranjeras que obtuvieron 110 contratos para la extracción de hidrocarburos, solo 3 empresas están produciendo. Fue tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo que no solo éramos el país petrolero que más gasolinas importaba en el mundo, sino que cuando llegamos al gobierno, se compraba petróleo crudo para abastecer a las únicas refinerías que a duras penas sobrevivieron. Téngase en cuenta además que durante 40 años no se construyó una nueva refinería en el país. Antes del neoliberalismo producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica. En 2019, solo de gasolina importábamos 608.000 barriles diarios, 76% del consumo nacional. Asimismo, en el periodo neoliberal, el poder adquisitivo del salario mínimo se deterioró en 70% y por ello el ingreso de los trabajadores mexicanos llegó a ser uno de los más bajos del planeta. Los salarios mínimos eran inhumanos y anticonstitucionales. Atrás quedó aquello de que, a diferencia de México, China tenía como ventaja comparativa los bajos costos de su mano de obra. En 2018 ganaban más los trabajadores de esta nación asiática que nuestros connacionales. Como es sabido, con el pretexto de contener la inflación, la política neoliberal contuvo los aumentos en los salarios y durante años los mantuvo por debajo de los incrementos de los precios, lo cual provocó el empobrecimiento y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Aquí agrego otros saldos de la política económica neoliberal o neoporfirista. El maíz, esa planta bendita y base principal de nuestra alimentación que se cultiva desde tiempos inmemoriales y que se reproduce tanto en la sierra como en los valles, en la costa o en los altiplanos, en regiones de frío o de calor, es originario de México. Sin embargo, somos el mayor importador mundial de maíz amarillo. El fracaso de esta política antipopular
Se advierte por todas partes y en las variadas y lamentables carencias de la gente. La decisión de poner al Estado solamente a procurar la prosperidad de unos pocos, con el eufemismo de alentar el mercado, empobreció como nunca a los mexicanos, profundizó la desigualdad y produjo descomposición social y mucha desintegración familiar. La pobreza en México se encuentra por todos lados. Está presente en los estados del norte, donde solía ser menos evidente. Es notoria en las colonias populares de grandes concentraciones urbanas y de las ciudades fronterizas. En el campo de Zacatecas, Nayarit y Durango, predomina en el centro, en el sur y en el sureste, sobre todo en comunidades indígenas. En todas las regiones de México, el neoliberalismo privó a millones de ciudadanos del derecho al trabajo y los obligó a emigrar y abandonar a sus familias, sus costumbres y sus tradiciones. La producción de autoconsumo, los programas de apoyo gubernamental y la ayuda que reciben quienes tienen familiares en el extranjero solo alcanzaba para sobrevivir. No había para comer bien, para transporte, para atención médica, para gas o electricidad y mucho menos para la diversión y la cultura. Los programas sociales de los gobiernos de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, léase la secuencia Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera, fueron meros paliativos de la pobreza, cuando no mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales. Hasta los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval, institución creada durante el neoliberalismo para medir las carencias, confirmaban que México se había convertido en uno de los países con mayor porcentaje de pobreza en el continente y el tercero o cuarto en desigualdad en la tierra. Duele decirlo, los más pobres entre los olvidados y oprimidos eran los cerca de 10 millones de integrantes de los distintos grupos indígenas de México. En realidad, el Estado no solo dejó de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos, sino que incumplió con su responsabilidad social de garantizar el bienestar de los mexicanos. Durante todo el periodo neoliberal, no hubo programas de desarrollo, sino reparto de despensas o migajas. También dejaron de construirse obras y servicios públicos, agua potable, introducción de drenaje, caminos rurales, vivienda popular, espacios deportivos, centros de salud, hospitales, escuelas y universidades. Una de las manifestaciones más dolorosas del abandono y de la desigualdad social es que, precisamente, la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud. En las zonas rurales de estados como Chiapas, Guerrero o Oaxaca, la mortalidad entre niños pequeños llegó a ser hasta 4 veces mayor que en Nuevo León o en la Ciudad de México. Lo peor de todo es que había hambre y desnutrición. 25.500.000 mexicanos padecían inseguridad alimentaria de moderada a severa. Las entidades con los niveles más graves eran Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Puebla, Hidalgo y Guerrero. En cuanto a la educación, el rezago heredado del neoliberalismo era impresionante. La población de 15 años o más sin educación básica alcanzaba 31.2%, 28.700.000 personas, y el nivel medio superior en el nivel medio superior solo se inscribía 84.2% del total y desertaba 13%. Ciclo escolar 2018-2019. La llamada reforma educativa impuesta en el sexenio de Peña Nieto nunca se orientó a resolver el grave problema de la falta de oportunidades para estudiar ni el de la baja calidad de la enseñanza. Simplemente buscó reducir a los maestros a la indefensión laboral y a transferir a los padres el costo de la educación. Empezó por el mantenimiento de los planteles escolares, creando así las condiciones para que el gobierno incumpliera y desatendiera sus obligaciones de garantizar la educación pública y gratuita para todos, y se ensanchara así el margen de la enseñanza como negocio privado. No es cierto, como lo pregonaron los voces del régimen anterior, que la educación pública preocupara a los políticos corruptos y a los traficantes de influencias porque, en los hechos, no hicieron nada para enfrentar el fondo del problema, el hambre y la pobreza. Tampoco les importó mejorar la infraestructura educativa.
Según datos de 2018, 48% de las escuelas públicas no tenían drenaje, 28.3% no contaban con agua potable, 9.2% no tenían sanitarios y 13.3% carecían de electricidad. En realidad, la reforma educativa trató de someter a los maestros con el pretexto de las evaluaciones a fin de avanzar en la privatización de la educación. Es falso además que los maestros se opusieran a ser examinados con fines pedagógicos, como se había repetido muchas veces de manera tendenciosa. Su rechazo, como lo expresaron en innumerables ocasiones, era presentar exámenes previa renuncia a la plaza de base y a la antigüedad que habían acumulado para quedar a expensas de decisiones discrecionales y de la arbitrariedad. Si bien es cierto que el problema fundamental de la educación básica en México no es la cobertura, sino el bajo nivel de aprendizaje y la deserción escolar, fenómenos inducidos por la pobreza y el hambre, en educación media, superior y superior había un enorme déficit de pupitres, aulas, planteles y universidades. Es en esos niveles en donde puede observarse más claramente el carácter excluyente del modelo neoliberal. De 1992 a 2018, la matrícula de estudiantes de nivel medio superior creció anualmente en promedio 3.7 y 36.4% de la población de 15 a 17 años de edad quedó excluida de la educación. Además, en este nivel de escolaridad existía mayor deserción. De cada 10 alumnos que ingresaban, solo 6 se graduaban, lo cual es gravísimo si tomamos en cuenta que se trata de adolescentes con más riesgo de tomar el camino de la delincuencia. Igual de devastador fue lo sucedido en el nivel superior. En 26 años, solo 3 de cada 10 jóvenes entre los 18 y 23 años tuvieron acceso a ese nivel de enseñanza, lo que equivale a 30.1%. La UNESCO ha establecido como parámetro de referencia para este nivel entre 40 y 50%. Eso significa que estábamos obligados a duplicar la oferta educativa en el curso de los próximos años si no queremos que el país se siga hundiendo en el atraso, la ignorancia, la violencia y la falta de equidad. Era indispensable, pues, cambiar la política en esta materia y hacer efectivo el derecho a la educación. No permitir la exclusión de nadie, garantizar 100% de cobertura y eliminar el pretexto de los exámenes de admisión, a fin de cumplir la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles. En contraparte, los últimos 26 años, de 1992 a 2018, como consecuencia del abandono de la educación superior por parte del Estado, la matrícula de escuelas privadas pasó de 21.2 a 29.7% del alumnado total. Es preciso dejar claro que no estamos en contra de la educación privada, sino de la descalificación y el abandono de la educación pública por parte del gobierno. El mercado puede atender a quienes tienen dinero para pagar una universidad privada, pero el Estado está obligado a garantizar el derecho de todos a la educación. Si la política educativa hubiese seguido el mismo derrotero de los últimos años, de poner la educación en manos del mercado, habría seguido creciendo el número de rechazados y excluidos porque el problema principal no es el contenido ni la calidad de la educación, sino la imposibilidad económica de tener acceso a ella. Consideremos que, en sus niveles más bajos, las colegiaturas oscilan entre 3,000 y 5,000 pesos al mes. Y aún con el histórico aumento del salario mínimo, un trabajador con ese ingreso apenas recibe 7,468 pesos mensuales, considerando un salario mínimo de 248.93 pesos diarios. Uno de los saldos más nefastos de la política educativa privatizadora y de rechazo a los jóvenes lo constituye el hecho irrefutable de que en nuestro país tenemos menos médicos generales y especialistas que los requeridos. En 2019 existía un déficit de 123,000 médicos generales, de 72,000 médicos especialistas y de más de 250,000 enfermeras y enfermeros. En ese año, solo en los 80 hospitales rurales del IMSS Bienestar que visité y que cubren una población de 12 millones de mexicanos sin seguridad social, faltaban 262 pediatras, 160 cirujanos, 139 anestesiólogos
y 394 médicos internistas. Otro hecho relevante es que desde el gobierno de Salinas se llevó a cabo en la práctica la fusión del PRI y del PAN, que en esencia representan los mismos intereses. Para demostrar esto último, porque todavía había escépticos que se hacían o estaban dormidos, conviene subrayar que durante el periodo neoliberal los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. El 27 de junio de 1990, ambos partidos reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. El 6 de enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Además, en ese sexenio entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Esa misma política continuó hasta el 30 de noviembre de 2018. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, 45% del territorio nacional. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación tan descarada del suelo patrio. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores del PRIAN aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy, tales empresas venden a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares 46% de la energía eléctrica que se consume en el país. Con la nueva política energética puesta en marcha con la cuarta transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento de las tarifas. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública solo al nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuera una mercancía, la educación media superior y universitaria. Desde entonces, alrededor de 300,000 jóvenes eran rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior. El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA de 10 a 15%. El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que, al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. El 23 de mayo de 1996, legisladores de ambos partidos aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, lo cual permitió entregar el manejo de las pensiones a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, las administradoras de fondos para el retiro, Afores, y con ello la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad para los derechohabientes de las pensiones de millones de trabajadores. En su primera etapa, las Afores llegaron a cobrar 3 comisiones distintas,
sobre el saldo en la cuenta, sobre los depósitos y sobre los rendimientos. Ahora, al menos hemos garantizado a los asalariados el manejo seguro de esos fondos conformados con sus ahorros y se ha reducido el costo de la intermediación. El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOBAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, el 31 de diciembre de 2018, esta deuda rebasó el 1.200.000 millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado solo para pagar intereses más de 800.000 millones de pesos del presupuesto nacional, cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, PRI y PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por 100% de sus contribuciones. Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, priistas y panistas modificaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores del Estado a los intereses de los banqueros. Con ello, los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos. Es algo que estamos buscando remediar. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación del impuesto empresarial a tasa única, IETU, y el impuesto de 2% por depósitos en efectivo, que más tarde aumentaría a 3%. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados. Así les llamaron, a empresas privadas, nacionales y extranjeras para la explotación de petróleo exclusiva y hasta por 25 años, mediante la asignación de áreas o bloques de territorio. Por cierto, la Suprema Corte convalidó esta reforma y rechazó una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales alegando que carecen de interés jurídico en el tema. También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas. Siguiendo la cronología de la ignominia, recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos, en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%, incrementaron el impuesto sobre la renta de 28 a 30% y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. El 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores prianistas aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación, el pago por horas y sin prestaciones sociales. El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión como presidente de la República, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el Pacto por México, en el cual se acordó ampliar y extender las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante y de los intereses extranjeros. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. Asimismo, el 20 de diciembre, la mayoría de los senadores votó a favor de dicha modificación constitucional y a partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio. El 18 de diciembre de 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones realizadas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no el de los consumidores de estos servicios. La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, para regular el sector. Sin embargo, este acabó favoreciendo a los agentes económicos preponderantes que han fortalecido su presencia en el mercado. El 10 de septiembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria,
que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma, aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, fue modificada por la Presidencia mediante 2 decretos del 26 de diciembre de 2013. En ellos se estableció que el Ejecutivo tenía facultades para ejercer en la práctica un poder determinante en la definición de la política tributaria. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, Cámara de Diputados 2014, lo habilita para poder condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, y para conceder subsidios o estímulos fiscales. Y eso exactamente fue lo que hizo el expresidente Peña Nieto: otorgar estímulos fiscales a las industrias manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, y acordar diversos beneficios a otros sectores. No conformes con el avance en las privatizaciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013, los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar 20% del potencial petróleo del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras, y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. Cuando se aprobó esta reforma, solicitamos, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución, una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, a pesar de haber reunido más de 3 millones de firmas y de haber cumplido con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte, demostrando su lealtad servil a los potentados, declararon improcedente nuestra fundada petición. En octubre de 2017, el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fueron considerados un retroceso democrático. Se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. En los hechos, se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles y a la diversidad, y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la discriminación ni la violencia. En fin, durante el periodo neoliberal, las leyes se aprobaron por consigna y a modo, en el sentido que exigían los traficantes de influencias, políticos, funcionarios y legisladores, para beneficio de particulares, sin importar el interés público. En los 36 años del periodo neoliberal, los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, solo estuvieron al servicio de la oligarquía, de la minoría rapaz, y no elaboraron nunca un decreto, una ley, un fallo u otra acción importante en beneficio de la mayoría del pueblo. Por otro lado, era ilógico suponer que los mexicanos podríamos superar la decadencia con una política económica neoporfirista. Por el contrario, si no se hubiera llevado a cabo un cambio de fondo, México se habría seguido hundiendo y estaría en la ingobernabilidad. La política económica de élites es una copia fiel de la que se aplicó en el porfiriato, pero ya desde entonces quedó demostrado que un modelo no puede funcionar si la prosperidad de unos pocos se sustenta en el sometimiento de muchos. Aquel fallido experimento desembocó en una revolución armada. A quienes todavía sostienen que el de Porfirio Díaz fue un buen gobierno, bastaría con recordarles que si eso fuera cierto, no se hubiera producido una rebelión nacional. En la actualidad estamos llevando a cabo un cambio de régimen tal como se hizo cuando se derrocó a Porfirio Díaz, pero sin violencia, por medio de una revolución de las conciencias y desterrando la corrupción y la impunidad que estaban destruyendo a México. Ahora, en vez de la agenda neoliberal o neoporfirista, que consiste en la apropiación por unos cuantos de los bienes de las mayorías, estamos sentando las bases para elevar la honestidad a rango supremo y convertirla en forma de vida y de gobierno, es decir, moralizar para potenciar la gran riqueza material, social y cultural de México. La propuesta implica también promover la igualdad por la que abogaba Morelos hace 2 siglos, moderar la indigencia y la opulencia, lo que en nuestros días significa conducir al Estado democrático para que distribuya con equidad, por todos los medios legales, el ingreso y la riqueza del país, siguiendo el criterio de que no puede haber trato igual entre desiguales y que en los ámbitos económico y social la justicia consiste, en esencia, en darle más a quien tiene menos.